Ya, está grabándose bien. Animales de casa. Ya, aquí también habíamos caracterizado, si bien algunos de estos están dentro del grupo de las carnes rojas, pero sí hacen un grupo específico porque normalmente los animales de casa son productos que requieren o son géneros que requieren mucho tiempo de cocción, ya tienen la carne muy tersa, pero cuando se cocina con largos periodos de tiempo. Y cuando hablo de costes de casa o de géneros de casa, estoy haciendo referencia no solamente que bueno, nuestro sector pues no se utiliza o no está permitida la caza, pero sí se pueden encontrar algunos productos, como por ejemplo en el caso del oriente, guantas, ¿no es cierto? O podríamos también categorizar a géneros, ¿no es cierto?, de caza como aves, que necesitarían mayor tiempo de cocción. Para estos productos vamos a tener un mínimo de 72 grados en el interior. Todos estos, si es que ustedes se fijan, son cortes que van a requerir un tiempo de cocción prolongado, por lo tanto, se recomienda que los sistemas de cocción sean cocciones mixtas para poder favorecer la cocción prolongada del producto y poder tener un producto súper tierno al final. ¿Ya? Bien. Con esto finalizamos la parte de los términos de cocción, de los principales costes, de los principales géneros, ya para que si es que ustedes tienen preguntas relacionadas con los términos de cocción, pues sepan, ¿no es cierto?, qué temperatura es la que deben poner. Resumiendo un poco, que obviamente estos rangos son los que se van a considerar. Lo que sí les pido que profundicen un poquito en los diferentes términos de cocción de la res. La temperatura rango ya les pongo aquí de 55 a 71, pero sí es importante que ustedes sepan qué temperatura tiene cada término, ¿ya? Eso les pido que complemente. Bien, vamos a empezar entonces ahora con las cocciones, los sistemas de cocción, y empezamos nosotros revisando, ¿no es cierto?, el material de las cocciones en donde aplicábamos o utilizábamos calor seco. Habíamos iniciado nombrando estas dos, que en este caso está el rostizado y los asados, ¿no es cierto? Principalmente el grill que habíamos visto, que estos tipos de cocción eran cocciones que necesitaban ¿qué? En el caso del rostizado, ¿cómo realizo yo la cocción del rostizado? ¿Cuáles son las características del rostizado? Y ahora sí, esténse pilas, ya verán, les voy a ir preguntando. Esperen para poner bien esto, para cambiar de lado el mouse, porque que no me deja estar como ahí, ya. Bien, para poder ir abriendo incluso el chat con mayor facilidad. En el caso del rostizado, a ver, vamos a iniciar. Le voy a preguntar a Pedro, ¿cuál era la característica principal de este sistema de cocción? Buenas noches, profe. Sí, Hola. efectivamente, usted nos dijo que era un tipo de al horno que debía de ser tapado y que una vez que estaba la cocción debíamos de taparlo para que se haga la reacción de Maillard. ¿Ya? Convección, entonces, si es que es en horno, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que circule el aire por todo el género. Necesitamos, recuerden, una cama de vegetales para que nos ayuden también con el sabor, era una característica de este sistema de cocción. Y sí, diferenciamos, ¿no es cierto?, que se utilizaba horno y todos los productos géneros cárnicos que se puedan cocer al horno llamábamos rostizado. La técnica del horneado, por ejemplo, se aplicaban para productos como pan o como bizcochos y demás. Cuando hablo de carnes, ¿no es cierto?, rostizamos nosotros dentro del horno. ¿Qué más utilizamos a partir, a más de la convección y el calor seco y la cava de vegetales? ¿Cuál era otra característica? Me dijiste, Pedro, que se realiza tapado, ¿no es cierto? Al inicio, Sí, y tapado cuando ya estaba la preparación se lo destapaba para que y se haga la luego reacción de mallar. Maillard. Mallar. Ya, bien. ¿Qué otra característica teníamos, por ejemplo, del rostizado? Ya, en el caso de los vegetales que utilizamos, habíamos nosotros colocado la receta, la primera receta que tenía un mirepoix y la segunda receta de la paletilla de cordero que hicimos rostizada, utilizábamos otro tipo de vegetales. Mientras exista vegetales, ya, la cama de vegetales para saborizar,
ya va a depender, ¿no es cierto?, de los ingredientes, de las recetas, ¿no es cierto?, que nosotros estemos realizando, el tipo de vegetales que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, recuerden que tenemos calor seco, método de convección, ¿no es cierto?, porque yo hago dentro de horno, ya siempre utilizo una cama de vegetales para poder saborizar, ¿no es cierto? Aquí voy a poner horno, ya calor seco, vegetales, cama de vegetales para saborizar, tapado y luego mallar, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de coste utilizo yo para este sistema de cocción? ¿Qué tipo de coste y qué tipo de productos se recomendaban? ¿Costes grandes o costes pequeños? ¿Cómo eran? Se recomendaba cortes grandes, ¿ya? De carne, que yo podía tranquilamente luego, incluso una vez que está lista, cortarla, laminarla, ¿ya? Es una característica de este sistema de cocción. Vamos al grill, el grilado. Tenemos igual, ¿qué tipo de transmisión de calor se da? ¿Convección? ¿Qué puede ser? En el asado al grill. ¿Qué tenemos? Por expansión. No, concentración. Recuerden, expansión cuando salen, ¿sí? Los ápidos, concentración. ¿Ya? ¿Qué otra característica tenía yo en este tipo de cocción? Vamos a ver, tengo una pregunta. Gracias, Lía, concentración. ¿Ya? ¿Cuál era la característica en el producto? ¿Tiene o no tiene mallar? Sí. Sí tiene, ¿no es cierto? Tiene mallar. ¿Qué más? ¿Cuál era la característica visual que tiene el grillado? La marca de la parrilla. Las marcas, ¿verdad? Ya, marcas de parrilla. Ya que son obviamente la característica que va a dar también, ¿no es cierto?, el mallar. Si es que no tengo mallar, obviamente no se van a marcar las líneas. Ahora, ¿para qué tipo de costes utilizaba o empleaba? ¿O qué tipo de producto se recomendaba para este tipo de cocción? Generalmente, cortes de primera categoría, ¿ya? Porque era un método, era un método rápido, ¿ya? Método rápido de cocción. Ya, alta o baja temperatura. Si tengo que generar mallas, ¿qué será? Alta. Alta temperatura. ¿Ya? Bien. Esto para finalizar un poquito el grillado. Vamos a las cocciones en grasa. Las cocciones en grasa, teníamos estas 3 cocciones. De pronto las más comunes para nosotros era el salteado y las frituras. Apareció, revisamos una más, ¿no es cierto? El caso del confitado, que tiene características, si bien cocción en grasa, pero tiene características diferentes. En el caso del salteado, ¿qué necesito? ¿Qué será? ¿Calor seco? ¿Calor húmedo? Calor seco. Calor seco, fuego vivo, ¿no es cierto? Fuego vivo, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Vamos, alta, poca grasa, gracias Jonathan. Ya, les tengo abierto el chat más bien para ir viendo, ya. Alta, fuego vivo, muy poca grasa. Poca grasa, ¿no es cierto? De las cocciones en aceite es la que menos cantidad de aceite necesita. Poca grasa, movimientos, ¿no es cierto? Movimientos. ¿Qué tipo de cortes puedo yo utilizar para este tipo de cocción también? Costes homogéneos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los costes que tenían que ser iguales todos? ¿No es cierto? Para que puedan ser cocinados de manera para facilitar la cocción. ¿Qué más me pone? Costes homogéneos para que la cocción sea uniforme. Exacto. ¿Qué más tengo? Poco producto. Entraba, ¿no es cierto? Poco producto. Necesito también un wok, ¿no es cierto? Ya una sartén, pues las paredes amplias, decíamos.
Ya, poca cantidad. Y recuerden aquí algo importante, que siempre los alimentos tienen que entrar en orden de dureza. ¿Ya? Y que la cocción, el salteado también me permitía, ¿no es cierto?, que yo pueda luego de realizar la técnica del salteado como tal, terminar, ¿no es cierto?, con algún tipo de salsa. Estamos revisando cocciones en medio, como es, con calor seco. Entonces, obviamente, el salteado está, ¿no es cierto?, categorizado dentro de las cocciones en grasa por medio seco, porque no utilizamos, y se decía que la recomendación era no utilizar líquidos. Sin embargo, una vez que yo logro esto, que es la técnica del salteado, yo puedo, ¿no es cierto?, utilizar líquidos para trabajar la salsa, por ejemplo, del mismo producto. Pero ya una vez que yo haya logrado, ¿no es cierto?, la técnica del salteado como tal. Porque si yo agrego líquidos antes de finalizar esta técnica, lo más probable es que se deshidraten los géneros, baje la temperatura, ¿no es cierto?, y que ya no tenga esa reacción de Maillard que nos estamos olvidando aquí también. ¿Ya? Reacción de Maillard. Bien. Las frituras, creo que les hemos dado palo a las frituras, trabajaron ustedes, ¿no es cierto?, también el ejercicio, características o tipos de fritura que realizaban. A ver, vamos contestando igual en el chat. Ya. Luis Jonathan nos dice profunda, muy bien, profunda. ¿Y qué otro tipo de fritura? Superficial. Profunda y de superficie. ¿Ya? Asimismo, vamos a profundizar un poquito en esto, en el material que van a revisar, ¿no es cierto?, en toda la información, en el libro, las tareas y todo que hemos dicho. Sin embargo, la diferencia principal que podemos, ¿no es cierto?, hacer con estos dos tipos de fritura era que manejábamos primero una temperatura de que entre 150, ¿no es cierto?, a 200 grados. Considerando el tipo de producto, por ejemplo, en frituras de superficie decíamos que podíamos manejar la temperatura menor, ¿no es cierto?, a partir de 150. ¿Por qué? Porque voy a tener productos que van a tener una forma o posiblemente un corte, ¿no es cierto?, más fino, y que esto va a permitir que yo pueda cocinar lado y lado, vuelta y vuelta, en una pequeña cantidad de aceite. Pero la fritura de profundidad, esta decía, ¿no es cierto?, que manejo el rango de temperatura entre 180 a 200 grados. ¿Por qué? Porque yo necesito sumergir completamente el género dentro del aceite. Y además, el género que se adecue a la fritura de profunda, lo más probable es que necesite un tiempo mayor de cocción. ¿Cuál es la característica de la fritura? ¿Tengo o no tengo Maillard? Sí. Sí, ¿no es cierto? Tengo Maillard. ¿Ya? Y una característica puede ser, y es algo que ustedes vieron con el ejercicio también que realizaron, ¿qué pasaba con los productos que eran fritos sin un rebozado? ¿Qué pasó con el peso de estos productos? En las conclusiones que ustedes sacaron. Ya, me dice Lía, sí, exacto, reduce. ¿No es cierto? ¿Qué reduce? Al tener, ¿no es cierto?, contacto directo, el género proteico, ¿no es cierto?, en este caso el pollo, el pescado que hayan freído, ¿qué pasó? El que no tenía rebozado perdió gran parte de agua, ¿verdad? Pero absorbió aceite. Y en el caso de la fritura que hicieron con rebozado, también obviamente absorbió aceite, ¿no es cierto? Pero pudimos nosotros darnos cuenta en la textura que el interior se mantenía tierno todavía, ¿no es cierto? Que tenía cierta jugosidad, porque obviamente la fritura no termina, ¿sí?, de evaporar el líquido que tiene en el interior. Por eso es que se recomienda y vamos a tener muchos mejores resultados cuando nosotros colocamos un rebozado en la fritura, ¿ya? Entonces, súper importante reconocer esto, por favor. Y la última cocción que nosotros revisamos fue la del confitado dentro de los medios grasos, ¿verdad? ¿Cuál era la característica del confitado? ¿Cómo es la temperatura? Bajo simmer. Bajo el punto, vamos a poner aquí, a ver, bajo punto de ebullición.
utilizamos, ¿no es cierto?, un Zimmer. ¿Ya? ¿Cuál era la característica en el caso del sabor de los productos? ¿No es cierto? ¿Cuál era? Entre 75, pongamos y 95 grados. ¿Ya? Que es un poco, ¿no es cierto?, haciendo referencia a la temperatura bajo, a 85 pongamos, ya, para que no estén como muy al rango del punto de ebullición. ¿Ya? ¿Cuál era la característica que yo podía saborizar, ¿no es cierto?, mi grasa, que podía tener sabores bastante interesantes, ¿no es cierto? Además de eso, ¿qué tipo de cortes puedo aplicar yo? Ya, aquí puedo utilizar cortes de cualquier tipo de categoría, ¿ya? Todos los cortes voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía que hacer cuando manejo o aplico la técnica del confitado, básicamente es que manejar la temperatura, ¿ya? El tiempo que se exponga a esta temperatura de cocción en el confitado va a depender del tipo de corte que yo esté utilizando. Ya es una cocción prolongada y vamos a poner aquí cocción prolongada como para tener de referencia también, ya que no puedo yo trabajar un confitado, a menos que sea tal vez de un vegetal, por un periodo corto de tiempo, ¿ya? Entonces voy a poner aquí tiempo prolongado. Ya, puedo aplicar cortes de primera categoría o puedo aplicar productos como pescados, puedo confitar mariscos, puedo confitar carnes rojas, puedo confitar, o sea, es bastante amplio, ¿no es cierto?, el tipo de productos que yo voy a utilizar. Sin embargo, siempre lo importante es manejar la temperatura, ¿no es cierto?, para evitar la absorción de la grasa, saborizar la grasa de cocción, ¿sí? Y manejar una temperatura ideal entre 75 y 85 grados. Sí, mira, aquí voy a poner ideal entre 75 y 85, ¿ya? Bien, ¿qué más? ¿Qué otros sistemas de cocción teníamos? Vamos a la siguiente, déjenme pasar a la siguiente diapo. Ya nos falta todavía las del medio acuoso. Y así mismo está bonito ahí, veo que ya van todos participando y este chat se me queda grabado también, entonces puedo ver la participación de todos, ¿ya? Sigan nomás escribiendo en el chat para poder ir trabajando de esta manera. Bien, los siguientes métodos de cocción que revisamos son los métodos de cocción en medio acuoso. El primero que revisamos era el hervido. ¿Cuál era la característica del hervido? Ya estamos en medio acuoso, ¿no es cierto? Que utilizo un líquido para poder generar la cocción. Ya, gracias Lía, ¿no es cierto? Necesito punto de ebullición. ¿En dónde voy a hervir yo? ¿En agua o en otro tipo de líquido? ¿Qué necesito? Agua, ¿no es cierto? Solo agua. Un hervido yo lo realizo en agua, porque tengo otras cocciones en medio húmedo que yo voy a realizar, ¿no es cierto?, donde voy a utilizar otro tipo de líquidos. ¿Cuál es? Yo puedo aquí realizar la famosa cocción al inglés en el caso de los vegetales. Ya recuerden que la inglesa dice que es un hervido que se hace en abundante agua con sal. Ya. Normalmente se utiliza el hervido, ¿no es cierto?, para productos que generalmente necesitan un proceso de precocción. Entonces yo, por ejemplo, hiervo antes, ¿no es cierto?, para finalizar o para utilizar o emplear el producto luego en otro sistema de cocción. En los géneros cárnicos vamos a procurar este tipo de cocción, no aplicarla, ¿no es cierto?, a menos que sea necesario para huesos o algo así. Porque si es que yo, por ejemplo, un género cárnico, pues darle un proceso de precocción, cocino o hiervo solamente en agua, lo más probable es que pierda mucho sabor, ¿sí? Entonces, para eso lo ideal sería utilizar, ¿no es cierto?, de pronto un líquido saborizado o básicamente emplear otro tipo de precocción. Ya en el caso del blanqueado, el blanqueado este sí lo consideraba como un método ¿de qué? De precocción.
precocción. Algo más nos dice, a ver, Pedro, una cacerola y agua. Ah, ya era la respuesta anterior, método de precocción. ¿Ya? Recuerden aquí identificar dos tipos de blanqueado que tenía, ¿no es cierto? Hacíamos el blanqueado desde frío. ¿Cuándo aplicaba el blanqueado desde frío? Cuando se sumergió un alimento antes de que llegue al punto de ebullición. Ya, ¿con qué fin? ¿Con qué fin hacía yo esto? ¿Para qué aplicaba el blanqueado desde frío? Si, por ejemplo, voy a blanquear un pedazo de carne, necesito retirar qué cosas para diluir, exacto, diluir impureza, ¿no es cierto? Que tenga yo en huesos, en pedazos de carne. Entonces, ¿qué pasa si es que yo inicio, ¿no es cierto?, un proceso de blanqueado desde frío, que se aplica generalmente cuando yo necesito limpiar, ¿no es cierto?, un género para la cocción. Y el blanqueado desde caliente o con punto de ebullición, ¿para qué utilizaba? Para conservar el alrededor de las hojas y para ablandar un poco cuando estamos cocinando para que se haga más suave los vegetales. Ya, muy bien. Y recuerden que aquí es importantísimo reconocer en la técnica del blanqueado, que es un método de precocción, ¿no es cierto?, que requiere al final siempre corte de cocción. ¿Ya? ¿Qué es lo que utilizo yo? Entonces utilizo agua fría o agua con hielo, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cortar la cocción y evitar que continúe, ¿no es cierto?, el calor generando un cambio en el producto. En el caso del blanqueado que hago desde frío, una vez que llega al punto Siemens, por ejemplo, o al punto de ebullición, se recomendaba que luego de eso yo baje la temperatura, ¿no es cierto?, para poder favorecer, por ejemplo, la limpieza de los géneros, ya cuando tengo sangre o tengo impurezas en los huesos que necesito retirar. Ya, bien, en el caso del pochado, ¿cuál era la diferencia que tenía yo con el hervido? ¿Ya? ¿O cuál es la característica más importante en el pochado? ¿Qué tipo de líquido yo utilizo? Líquido saborizado. Líquidos saborizados, muy bien. Líquidos carambas, ya, líquidos saborizados. ¿Abundantes o era menor la cantidad de líquido que yo utilizaba? 3/4 partes. Menos cantidad, ¿no es cierto? Ya, era menor que a diferencia del hervido. En el hervido yo necesito que el agua sea abundante. ¿Por qué? Porque el género tiene que ingresar completamente. Yo no puedo dejar medio género fuera. ¿Por qué? Porque lo que voy a provocar es que no existe esa cocción continua, ¿no es cierto? O homogénea. En el caso del pochado, obviamente tengo que cubrir el género, pero la cantidad de líquido va a ser la necesaria. Menos cantidad de agua o perdón, de líquido, en este caso saborizado, es importante. Que cubra, voy a poner, que cubra el género que me están colocando aquí en el chat, ¿ya? Que cubre el género. ¿Qué otra característica? ¿Cómo es la temperatura? Ya, 71 a 80, que es un Siemens, ¿verdad? Temperatura Siemens. Ya sabemos lo que es un Siemens, entonces le voy a dejar ahí para que ustedes vayan, ¿no es cierto?, considerando, ¿ya? ¿Qué tipo de cortes o de cárnicos utilizo? ¿Que necesiten mucho tiempo o poco tiempo de cocción? De poco tiempo de cocción, ¿no es cierto? De poco tiempo. Gracias, Jenny. Sí, poco tiempo. Poco tiempo de cocción. ¿Qué tipos serían? Por ejemplo, puedo emplear pescados, ¿no es cierto? Puedo emplear mariscos. Se utiliza mucho este sistema de cocción para los huevos, ¿no es cierto? Entonces, costes de poco tiempo de cocción como pescados voy a poner, ¿ya? Como pescados. Ya, ¿cuál era la ventaja de este sistema de cocción? Mucho sabor.
¿sí? Voy a migrar mucho, ¿no es cierto?, los sabores desde el líquido hacia el alimento, ya, porque incluso estoy manejando una buena temperatura, ¿no es cierto?, donde puede haber esa migración de alimentos. ¿Tengo o no tengo reacción de Maillard en este tipo de cocción? No hay Oh, reacción, ¿no es cierto? No hay reacción de Maillard. En realidad, en ninguna de las técnicas, ¿no es cierto?, de cocción en medio acuoso voy a tener yo reacción de Maillard, ¿ya? Pero les pongo aquí como dato también o como característica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podía hacer yo o característica del pochado en el caso de líquido? puedo reducirlo para una salsa. Exacto, puedo utilizar el medio de cocción para reducción. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces, bastantes características que hemos mencionado del pochado, ¿no es cierto? Es una técnica bastante interesante. Vimos la aplicación o la aplicabilidad que vamos a tener en el caso de la corvinita, ¿no es cierto? Que era justo el que habíamos elegido, el producto para poder realizar este sistema de cocción. Bien, continuemos con el vapor. La cocción al vapor que identificamos aquí, recuerden, dos tipos de cocción al vapor. Teníamos una cocción ahí vamos a poner vapor a presión, ¿no es cierto? Y vapor sin presión. ¿Ya? En el caso de la cocción del vapor a presión, recuerden aquí mencionábamos la cocción en la olla de presión, que lo que lográbamos era una cocción acelerada porque teníamos, ¿no es cierto?, un medio hermético en el que podemos lograr que se concentre mucho más el calor, la temperatura, ¿no es cierto?, y así favorecer esto, el aceleramiento de la cocción. Normalmente podemos aplicar nosotros esta cocción en el caso del vapor a presión a costes y a géneros que necesiten poco tiempo, ¿ya? Aquí vamos a poner poco tiempo de cocción. Y en el caso del vapor, perdón, estoy al revés, vapor a cocción, esto necesita mucho tiempo de cocción, ¿no es cierto? Mucho tiempo de cocción, o géneros voy a poner aquí. Géneros de mucho tiempo de cocción. Y el vapor sin presión, géneros de poco tiempo. ¿Ya? Uy, vamos a tener que hacer otra sesión para poder terminar, creo, el día de hoy. Ya una sesioncita de unos 20 minutos más. Géneros de poco tiempo. ¿Qué otra característica puedo decir de la cocción al vapor? En el caso de la cocción al vapor sin presión, géneros de poco tiempo, y la característica es que se cocina Sin solo agua. ¿no es cierto? Solo con el vapor. ¿Ya? En el caso de las cocciones a vapor, aquí habíamos mencionado una y la más importante dentro de estos tipos de cocción al vapor, que era la cocción del papilós, ¿verdad? Que súper interesante, hicimos la receta del encocado con esta técnica. ¿Cuál era la característica o la diferencia o lo que podemos resaltar en este tipo de cocción? Ya, Jonathan nos dice, concentra sus dolores, ¿era para esta o era para la anterior? Para esta, pero bueno, y así es, ¿no es cierto? Concentración de sabores. ¿Qué utilizamos? ¿Qué más utilizamos? ¿Qué utilizamos para realizar la cocción? Medio hermético, ¿en qué? En una bolsa, ¿no es cierto? Gracias, Pedro. En una bolsa de aluminio o papel sulfurizado. ¿Ya? Muy bien. Otra característica importante al momento del servicio. Era la minuta. Ya, se sirve
a la minuta y directo al cliente. ¿Por qué? Porque es el cliente el que va, ¿no es cierto?, a disfrutar de los aromas que abre, ¿no es cierto?, en la bolsa, o que va, ¿no es cierto?, a sentir en la bolsa cuando él mismo lo abre. Entonces, podemos caracterizar al papilote como una técnica bastante interesante, ¿no es cierto?, porque nos permite tener esta parte vivencial. ¿Ya? Recuerden que en este tipo de cocción también empleamos cortes, ¿no es cierto?, cortes pequeños, vamos a poner aquí cortes pequeños, ¿ya? O géneros de poca cocción, ¿no es cierto? De hecho, habíamos aplicado en este caso el camarón, que habíamos dicho que la cocción se realiza tranquilamente entre 7 a 12 minutos, ¿no es cierto? La temperatura que obtendremos obviamente va a ser la del camarón, que es 65 grados, pero el tiempo que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, de cocción, al tener un medio hermético súper cerrado, entonces va a necesitar poquísimo tiempo de cocción. Se recomienda pescados, mariscos para esta técnica. Sin embargo, el cortes como por ejemplo el pollo o un lomo, ¿no es cierto?, se podría realizar siempre y cuando realicemos cortes pequeños y se utilicen estos géneros de poca cocción, ¿ya? ¿Qué otra? Y bueno, como paréntesis, aquí también habíamos mencionado la cocción del baño María, ¿verdad? En el caso de la cocción del baño María, vamos a caracterizarla rapidita, ya que decíamos que podríamos aplicar a géneros precocidos, ¿no es cierto? Para poder hacer un pastel, para poder hacer un flan, para poder hacer las famosas terrinas, se utiliza la técnica del baño María. ¿Qué es la característica que tenemos aquí? Ya vamos a ver si alguien más nos comenta. Ya, ¿en qué medios, cómo podíamos realizar la técnica del baño María? Ya, exacto. Géneros cocidos o de poco tiempo de cocción. ¿Ya? Podríamos realizarlo a fuego directo o en horno, ¿no es cierto? ¿Teníamos o no teníamos contacto con el agua? Sin contacto con el agua, ¿ya? Entonces se realizaba, o lo que teníamos que hacer es mantener la temperatura, ¿ya?, por abajo del punto de ebullición. También podemos decir que se aplica esta técnica, ¿no es cierto?, con mayor agrado a productos como salsas. Ya, entonces acá vamos a poner, a ver, directo agua, precocidos de poco tiempo de cocción. Ya, aquí pongamos salsas o flanes, ya, para que ustedes consideren. Sumergir recipiente sobre otro con mayor cantidad de agua. Exacto, gracias Jenny, ya. Eso pongamos directo en horno sin contacto con el agua, mantener la temperatura por abajo del punto de ebullición, ¿no es cierto? En el caso de la cocción por horno ya entendemos que vamos a sumergir el recipiente en otro, ¿no es cierto?, que tenga mayor cantidad de agua. Bien, eso como para caracterizar a la cocción, ¿no es cierto?, a baño María. Las cocciones mixtas que revisamos con ustedes, las de las últimas clases, estaban el estofado y el guisado, ¿no es cierto? Ya con cocciones mixtas, ¿cuál era la característica, ¿no es cierto?, que hacíamos para las cocciones mixtas? ¿Por qué son llamadas cocciones mixtas? ¿Por qué? Hasta ahí nos quedamos. Nada. ¿Por qué? Porque utilizaba por un lado calor seco, ¿no es cierto? Calor seco,
Pero también utilizaba aquí, ¿qué generaba yo en el calor seco? Generaba concentración. Concentración. Y tenía calor húmedo, ¿no es cierto? Que genera la expansión, que hace un momento nos comentaban, ¿no es cierto? Expansión. Ya, recuerden entonces que siempre vamos a tener esta mezcla de estas técnicas. ¿Qué es lo que pasaba? Normalmente cuando yo aplicaba la técnica del estofado, utilizaba esto en cortes pequeños, ¿no es cierto? Cortes pequeños que requieren poco o mucho tiempo de cocción. A ver. Mucho tiempo de cocción. Bastante. Gracias, Luis. Ya pequeños que requieren mucho tiempo de cocción. Entonces habíamos aquí, por ejemplo, dicho que un seco de carne, ¿no es cierto? Un seco de pollo, era un estofado. ¿Por qué? Porque empleábamos cortes pequeños. Además de eso, ¿cuál era una característica súper importante? Que lo hacía ¿cómo? Tiene que estar tapado. Exacto, largos periodos de cocción tapado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lograba yo en el momento en el que está tapado? Obviamente la temperatura va a superar el punto de ebullición en la cocción, ¿no es cierto? Sin embargo, al realizar yo la cocción tapada por periodos de cocción largos, ¿no es cierto? A baja temperatura, podríamos aquí, baja temperatura, ya, del fuego, pongamos, ya, para que no dé fuego, para que no se confunda, ya. Baja temperatura, ¿qué lograba yo? La cocción, ¿no es cierto? De los géneros en la parte interior. Voy a copiarme esto de aquí porque el guisado tenía la misma característica, ¿no es cierto? Voy a copiarme a ver hasta aquí. Se corta enseguida unos 20 minutitos más y termino, chicos, ¿ya? Para que si es que tienen dudas, luego de eso revisemos. Entonces, tengo calor seco, también que va a generar, ¿no es cierto?, la concentración.